Tengan un cordial saludo, catedrático y compañeros de la Cátedra de Derecho Civil 2. Mi nombre es Miguel Villedas y en esta ocasión explicaré un poco acerca del tópico que lleva por nombre los contratos típicos y atípicos. En razón de ello expondré ciertas salvedades en lo respectivo a la noción de contrato como tal desde la antigua Roma hasta la acepción contemporánea. Posteriormente, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de las fuentes de la obligación y a la obligación en lato sensu? Y concomitante a ello, haré ciertas menciones acerca de las obligaciones y las clasificaciones dentro del Ius Civile contemporáneo. Para iniciar, como es sabido para todo estudioso de esta ciencia, la influencia de la antigua Roma en el derecho es innegable. La apreciación del contrato en la antigua Roma apareció aproximadamente a lo largo de todo el desarrollo de Roma. Sin embargo, existieron las primeras nociones en cuanto a lo que es el contrato únicamente de forma verbal o de forma consensuada. Es notorio cómo posteriormente fue evolucionando esa acepción y se convirtieron, por ejemplo, en contratos que requerían como solemnidad ser precisamente escritos. En virtud de ello, también surgieron ciertas obligaciones, una cierta categoría que se denominaba como los contratos in re, los cuales se conformaban específicamente con derechos reales y se completaban o se perfeccionaban con el otorgamiento de una cosa a la parte que asumía la responsabilidad de deudora de obtener la obligación y de otorgarle un pago al acreedor. Posteriormente a la evolución del derecho romano, se creó una especie de síntesis y de recopilación de todas estas instituciones del Ius Civile. Y la aplicación en la actualidad fue tanta que existen modelos, tanto el norteamericano como el francés como el anglosajón, que adoptan todas estas formas de abstracción que tenían los contratos desde la antigua Roma. Propiamente en la legislación de nuestro país también vemos ciertas similitudes como ellos lo comparaban. Por ejemplo, en Roma ya existía el contrato de lo que es de mutuo o lo que existía la tradición, percepciones que en la actualidad aún tenemos. Ahora bien, en cuanto a la obligación, el artículo 1308 del Código Civil hace mención a ciertas capacidades de donde surten efectos las obligaciones y que pueden concebirse como fuentes de esta, siendo esto y el tema que nos toca, que es el contrato. Posteriormente tenemos los delitos, los cuasi delitos y las faltas. Sin embargo, y siendo preciso en el tema que es los contratos, existe una discusión en cuanto a qué se hace referencia cuando se habla de contrato. Si existe una noción metafísica y puramente ontológica de hacer referencia a una convención de voluntades o a una percepción positiva de que el contrato va a ser únicamente cuando estas nociones ontológicas del acuerdo de voluntades se conjuntan en un texto escrito. Por ello, para especificar más lo que es contrato, se va a comprender como aquel acuerdo, como aquel pacto o convención, ya sea oral o escrito, en una materia específica del cual van a surgir obligaciones. Ahora bien, el mismo Código Civil de nuestro país regula cierta taxonomía de las obligaciones. Por ejemplo, las clasifica según la obligatoriedad que ellas generen, según el número de sujetos, según los efectos que cause, según la capacidad de los sujetos, según la cantidad de sujetos y según la susceptibilidad de decisión que puedan tener estos mediante la obligación en relación al contrato. Es notorio citar que todo esto que antecede a la apreciación de un contrato para clasificarlo como típico o atípico requiere de ciertas generalidades. Por ejemplo, realizando una abstracción de todo lo que puede verse como general dentro de cualquier clasificación de contrato, como los especificaré posteriormente, se tienen que tomar ciertos aspectos que tengan todos. Uno de esos aspectos son los sujetos que participan en la obligación, siendo esto el sujeto activo y el sujeto pasivo, o en ese orden, el sujeto que forma parte
como responsable del pago de la deuda o sobre el que recae la obligación, y el sujeto que tiene la capacidad para exigir ese cumplimiento o el acreedor. A mi juicio es importante destacar que dentro de materia contractual siempre impera algo que se denomina como en sensu estricto, que es la norma impero-atributiva. En realidad, y cualifico esa interpretación junto a los contratos, porque todo contrato devenga tanto un derecho que puede ser exigido como que también merece ser recibido, así como una obligación que merece ser respondida y que merece ser respetada. En virtud de ello, expongo bajo mi análisis que los contratos también pueden devengar esta sintonía que menciona la norma, que son de una obligación impero-atributiva. Dando continuidad al tema, me parece oportuno resaltar ciertas salvedades que a mi juicio comprenden también la totalidad del tema respecto a lo que son los contratos típicos y atípicos, pues esas salvedades que realizaré comprenden la gama en lato sensu de los contratos. En virtud de ello, la primera mención que quería realizar era acerca sobre la validez y la invalidez, la licitud y supuesto que es la ilicitud de los contratos o actos jurídicos. Primero, en cuanto a la validez y la invalidez, requiere resaltar que puede existir una invalidez que sea aplicable tanto a la voluntad que hayan impuesto los contratantes para materializar esta voluntad por medio de lo que es el contrato, y segundo, la invalidez que puede decaer de acuerdo a lo que se defina o en lo que se mantenga en la materia propia que el contrato establezca. Es por ello que cuando hacemos referencia a la invalidez que devenga en lo que es la manera adecuada en lo que los sujetos implementaron la voluntad para contraer una obligación, eso se regula en el artículo 1322 acerca de lo que pueden generar los vicios en el consentimiento. Por otro lado, el artículo 748 del Código Civil menciona acerca de los puntos cuando un contrato, cuando el objeto del contrato, cuando el objeto materializado en sí, cuando las voluntades han sido acordadas sin ningún fallo en el consentimiento, acerca de lo que puede venir en la nulidad de este título, o tal cual cita el artículo 748, lo que lo devenga en no ser justo título. Por otra parte, me parece a mi juicio importante hacer ciertas consideraciones previo a realizar la taxonomía de los contratos que se sostienen dentro del derecho civil en El Salvador. Primero, y siguiendo la lógica que promueve el doctor Bruno Carra respecto a la gran capacidad que han tenido los juristas para clasificar en demasía lo que son los contratos o lo que son las instituciones jurídicas, tanto en materia civil, que es el tema que nos toca, como en cualquier otra materia. Y es que el profesor cita lo que se denomina como la regla lógica o la regla de la lógica proposicional o silogística, titulada como la del tercero excluido. Es decir, que muchas veces en la taxonomía que se realizan de las especies de contratos se incluyen como formas mixtas aquellos contratos que se contradicen entre sí, que la naturaleza misma de los contratos se contradicen. Y en consonancia a esto, el profesor menciona de cómo una cosa puede ser y a la vez no ser, y estas dos puedan unificarse. Definitivamente es risible esto que el profesor sostiene en cuanto a ciertas clasificaciones que se realizan de los contratos. Sin embargo, y en consonancia a ello, a mi juicio, la clasificación de los contratos pueden considerarse ciertamente algunas mucho más hábiles o más óptimas en cuanto al objeto que se refieren a clasificar, pues la clasificación es imprescindible en las ciencias. Lo podríamos ver en la biología
o en la química, donde se clasifican los elementos en toda la tabla periódica. La clasificación es necesaria en virtud de que puede permitir la mejor comprensión del objeto cual estudian. Por ejemplo, ahorita que estudiamos la materia civil y precisamente el área contractual de las obligaciones personales, es importante resaltar esta clasificación para comprender la gama amplia que pueden tomar estos. Verbigracia de esta clasificación, y a mi juicio la que puede reconocerse de una forma más unificada, es la siguiente. Primero tenemos los contratos de acuerdo a los sujetos que participan, así pueden ser contratos unipersonales o convencionales. Luego, según conlleven una inversión económica, pueden titularse como contratos de título oneroso o de título gratuito. Luego podemos citar también según la vitalidad de las personas que contravengan el contrato, de los contratantes, que puede ser esto por causa de muerte o que se realice entre vivos. Además, también tenemos la clasificación según la equivalencia de las prestaciones. Así se pueden mencionar los contratos que sean aleatorios o los no aleatorios. Luego tenemos según las solemnidades que requieran. Como mencioné al inicio, en Roma, por ejemplo, se tomaba como una solemnidad vital que el contrato fuera escrito. Así, también en nuestro sistema civil se menciona una solemnidad formal o la solemnidad informal. Y finalmente y último, para terminar este pequeño y breve espacio para comentar acerca de lo que son los contratos típicos y atípicos, tenemos la clasificación donde estos se encuentran como contratos ya sea nominados o típicos y los contratos innominados o atípicos. Finalmente, para tratar un poco acerca de lo que es el título de este breve comentarios acerca sobre los contratos típicos y atípicos, conviene definir a qué hacemos referencia cuando citamos estos vocablos. Primero, la razón es que cuando mencionamos los contratos típicos, vamos a identificar aquellos contratos cuya regulación y cuya nominación se encuentran de forma expresa y de forma tácita dentro de una ley. En ese sentido, la ley misma los dota de sentido, pues la génesis del contrato se encuentran regulados en ella, y así la misma ley les permite actuar, los restringe, los dota de contenido en sí. En razón de ello, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, precisamente el Código Civil regula ciertos contratos típicos, y que voy a mencionar a la brevedad de la forma siguiente. Primero se encuentra la compraventa, la retroventa, la permuta, el arrendamiento, el mandato, el comodato, el mutuo, los contratos aleatorios. Dentro de estos que podemos encontrar, por ejemplo, las apuestas o los seguros de vida, la fianza, la hipoteca y la prenda, que surgen como contratos de garantía, la transacción y la anticresis. En realidad, todo este compilado de contratos típicos se encuentran regulados en la ley misma. Es por eso que la tipicidad de este contrato la dota de sentido siempre y cuando que la ley lo regule, siguiendo per se todo lo que mencioné con anterioridad acerca de lo que abarcaba para todos los contratos en general. Luego tenemos los que son los contratos atípicos, que en realidad es lo contrario a los típicos. Siempre están categorizados como dentro del ordenamiento jurídico para crear obligaciones y derechos, y pues que puedan concretarse entre partes. Sin embargo, la característica diferenciadora de estos es que no se encuentran nominados en la ley. Es por eso que se les denomina tácitamente como contratos innominados, porque estos la ley no los regula de manera expresa. Sin embargo, son permitidos mediante la libertad de contratación, porque mediante fue modernizando la forma en la que las personas necesitaban realizar actividades contractuales, estos surgieron efectos. En virtud de ello, deben seguir siempre las características generales aplicables de los contratos.
como los sujetos que forman parte, el principio de autonomía de la voluntad que debe estar libre de fallas en el consentimiento, que también debe ser un justo título el que se entrega, la buena fe y todas las prescripciones generales que la ley permite, siempre y cuando los actos que se contraten sean de objeto lícito. En razón de ello, la taxonomía de estos que se pueden encontrar dentro de nuestro ordenamiento jurídico son los siguientes. Tenemos primero el contrato de arrendamiento financiero, que también se le menciona como el leasing. De él se devengan seis especies: el leasing operativo, el leasing financiero, el leasing inmobiliario, lo que es el renting y el leasing back. Luego tenemos lo que son dentro siempre los contratos atípicos, contratos como el factoring, contratos como el renting y los contratos atípicos de forma especial, que también, a pesar de tener características específicas que que deben de tener apegamiento siempre a la normativa, también tienen ciertas características especiales propias de los contratos atípicos. En razón de ello tenemos una clasificación tripartita, que son los contratos de merchandising, de catering y de engineering. Luego se encuentran otros contratos que en realidad algunos son más comunes, como el contrato de forward o el contrato de franquicias. También tenemos lo que son el de concesión, de underwriting, de corretaje y de agencia. Para concluir, todos estos contratos, que en realidad requerirían un video muy extensivo para especificar y detallar el articulado que los comprende, las obligaciones, las características que los determinan, y en virtud de ello solo se hace una breve mención, comprenden lo que son la tipicidad o la atipicidad de los contratos dentro del ordenamiento jurídico. Al hacer mención de tipicidad no es en sentido de derecho penal, sino estrictamente en sentido civil en cuanto a clasificación de contratos. Como para sintetizar, esos contratos son aquellos los cuales los nominados que la misma ley los regula, y los innominados que tienen una característica especial que los hace que no sea la ley la que los determine, pero deben seguir siempre el ordenamiento jurídico establecido, siempre que su objeto, medio y fin sea lícito, que sean actos válidos y que cuenten con todas las garantías que la ley les permita, además de lo que las partes puedan acarrear, como la creación de una obligación o estar sujeto a determinada prestación. Muchas gracias.